Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá junto a ustedes en este simposio de GlaxoSmithKline. Así que bueno, espero estén disfrutando de estas jornadas, de este congreso de infectología pediátrica. Sé que viene saliendo muy bien, así que están todos muy contentos. Y bueno, acá estamos desde el laboratorio. Mi nombre es Halma Oper, soy la gerente médica y responsable del departamento médico de Glaxo aquí en Argentina. Y en este simposio sobre meningitis me va a estar acompañando la doctora Gabriela Vidal, a quien ustedes deben estar viendo en pantalla. La doctora Vidal es gerente médica de GlaxoSmithKline Conosur en la parte de vacunas. Ella es especialista en enfermedades infecciosas. Así que bueno, nos va a estar contando un poco acerca de la meningitis, la epidemiología también en nuestro país. Y bueno, sin más palabras, Gabriela, te cedo el espacio y puedas compartirnos la presentación. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Para mí es un gusto, es un placer estar con ustedes y voy a compartir la pantalla. Entiendo que se está viendo, ¿no es así? Perfecto. Muy bien. Bueno, el título que me convoca es Meningitis por meningococo, pandemia y el valor de las vacunas. Y voy a empezar mi presentación haciendo dos preguntas. ¿Por qué voy a hablar sobre meningitis meningocócica y para qué? Primero, el por qué. Ustedes saben que la meningitis meningocócica es una enfermedad de baja frecuencia, pero que tiene un importante impacto social por la morbilidad y la mortalidad asociadas. Es una enfermedad que puede ser fácilmente mal diagnosticada porque los signos y los síntomas iniciales son inespecíficos, pueden ser semejantes a una enfermedad viral común, porque evoluciona rápidamente y en 24 a 48 horas un niño puede estar sano y fallecer, así como sin tratamiento hasta un 30% de los casos, y aún con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado se estima la mortalidad entre un 8 y un 15%. Y en aquellos que sobreviven pueden tener secuelas significativas, estimándose en alrededor de un 20% de los casos. Hablamos de trastornos cerebrales, con convulsiones, hipoacusia. En los casos de enfermedad meningocócica diseminada, en los cuadros con meningococemia, podemos observar amputaciones digitales, amputaciones de miembro y cicatrices extensas. Es importante tener en cuenta cómo se transmite esta enfermedad. La transmisión requiere un contacto estrecho, y es a partir de gotas de secreciones respiratorias o gotas de la nasofaringe, a partir de un portador. Se estima que en la población general la aportación de la Neisseria meningitidis es entre un 1 y un 10% en periodos interepidémicos y puede ascender hasta un 25% y algunos dicen un 35% durante brotes epidémicos. Sabemos que la aportación nasofaringea también varía a lo largo de la vida y que la mayor concentración de portación de Neisseria meningitidis es en los adolescentes y en los adultos jóvenes, siendo menor, estando alrededor de un 23%, siendo menor en los extremos de la vida, alrededor de un 4% en el caso de los lactantes y un 7% en la edad media de la vida. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la transmisión de este microorganismo? Fundamentalmente el hacinamiento, infecciones virales previas, como es el caso de la influenza, y también otros factores ambientales, como puede ser el tabaquismo, tanto el tabaquismo pasivo como activo. Cuando hablamos de hacinamiento, es importante tener algunos factores en cuenta también, como es el caso de los viajeros. Ustedes saben lo que sucede en aquellos viajes que se hacen con grandes concentraciones a lugares con grandes concentraciones de personas, como ha sido en la peregrinación y como es en la peregrinación a la Meca, en Arabia Saudita durante el Hajj, que hay gran cantidad, alrededor de 3 millones de personas en un determinado tiempo. Generalmente son pocos días, menos de una semana.
Y sabemos cómo lo que pasó en el año 2001, cuando volvieron los peregrinos a su lugar de origen, la diseminación que fue del serogrupo W. También en otras situaciones, como es el Jamboree, que son los mundiales de Scouts, como sucedió en el año 2015 en Japón, cuando volvieron, sobre todo adolescentes, a sus lugares de origen, también la transmisión de algunos casos de enfermedad meningocócica por serogrupo W. Y también tengamos en cuenta que, sabiendo que los adolescentes son los que más riesgo tienen de transmisión, también puede suceder, sobre todo en el caso de viajeros, por ejemplo, de nuestros países, hacia el hemisferio norte, hacia Estados Unidos, hacia Europa, donde los estudiantes universitarios viven en las universidades, y si tenemos gente que de aquí viaja para allá para compartir la permanencia en las universidades, sabemos que aumenta el riesgo, el hecho de compartir dormitorios, compartir cafeterías, por eso uno tiene que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno tenga que definir estrategias de prevención en estas situaciones. Este tema lo voy a retomar cuando haga algunos comentarios en relación a la pandemia. Saber también que la aportación nasofaringea y la transmisión, que en realidad los reservorios, los únicos reservorios que existen para esta enfermedad es el hombre, no existen reservorios en animales. En cuanto a los grupos más vulnerables y los factores de riesgo a tener en cuenta, en cuanto a grupo etario más vulnerable son los lactantes menores de 1 año, fundamentalmente por la disminución de los anticuerpos maternos, porque tienen un sistema inmune inmaduro, y le siguen a este grupo de mayor riesgo menores de 1 año los menores de 5 años. Y como dije recién, los adolescentes son el grupo que tiene mayor riesgo de transmisión. En América Latina no tenemos un segundo pico de enfermedad como ocurre en Estados Unidos o en Europa, justamente por lo que comenté recientemente, donde generalmente los adolescentes conviven en las universidades con otros adolescentes, y esto es uno de los factores de riesgo para la transmisión de la enfermedad. Pero es muy importante tener en cuenta este elemento, sobre todo cuando uno introduce estrategias de prevención. Otros grupos que también tienen riesgo son, dentro del personal de salud, fundamentalmente, los microbiólogos que están en contacto con aislamiento de Neisseria meningitidis, grupos de riesgo con factores con enfermedades predisponentes, como son los pacientes asplénicos, funcionales u orgánicos, aquellos que tienen déficit de complemento, aquellos que reciben eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna o del síndrome urémico hemolítico atípico, que sabemos que aumenta más de 1000 veces el riesgo de enfermedad meningocócica invasiva, y en los cuales deben recibir el mayor número de vacunas para tener la mayor cobertura de serogrupos. Y también se sabe que aún estando vacunados, estos pacientes tienen riesgo de enfermedad meningocócica invasiva, y por lo tanto en algunas circunstancias se recomienda la profilaxis antibiótica durante el tiempo que ellos reciban el anticuerpo monoclonal. Otro grupo que también debe vacunarse son los pacientes con VIH, y en algunas circunstancias algunos huéspedes inmunocomprometidos especiales, como pueden ser pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, enfermedades oncológicas, y en lo que se refiere a los receptores de trasplantes de órganos sólidos y también hematopoyéticos. Es importante también tener en cuenta el riesgo del personal militar, favorecidos por las condiciones de hacinamiento, y teniendo en cuenta muchas veces cuál es el destino, teniendo en cuenta en los lugares hacia donde tenga que cumplir esos destinos, cuál es el riesgo que puedan tener de acuerdo a los serogrupos prevalentes en esos lugares. Y finalmente, como comenté antes, esto es, ustedes por muy conocida, siempre esta diapositiva del Hajj, en Arabia Saudita, donde vemos que los puntitos blancos son personas, ya vemos la gran concentración de personas en un tiempo limitado, y de ahí el riesgo de transmisión, sobre todo cuando los peregrinos vuelven, a sus lugares de origen. Pero un elemento que hay que tener en cuenta, y es muy importante recordar, es que la mayoría de las veces la enfermedad meningocócica invasiva se presenta en pacientes sin factores de riesgo conocidos, sin factores de riesgo identificados. Bueno,
¿Por qué estamos hablando de meningitis meningocócicas? Bueno, porque es importante conocer algunas características que tiene el meningococo y algunas características desde la epidemiología que tenemos que conocer. Sabemos que es un diplococo, la Neisseria meningitidis gram negativo, que es encapsulado y que esa cápsula es la responsable de la patogenicidad del meningococo. Esa cápsula es la responsable de la clasificación por serogrupos, de acuerdo a los antígenos capsulares. Y hasta la vacuna última que tenemos de desarrollo, que es la vacuna de meningococo B, las vacunas meningocócicas previas utilizaban y siguen utilizando el polisacárido capsular para la fabricación de las vacunas. Se han identificado 12 serogrupos de meningococo, de los cuales 6 son los que más frecuentemente producen enfermedad y generalmente y muchas veces se asocian a brotes epidémicos, que son el A, el B, el C, el W, el X y el Y. Y es importante conocer que estos serogrupos se distribuyen a lo largo del tiempo y varían también geográficamente. Esa evolución que tienen los serogrupos y esa distribución es impredecible. Por eso es importante tener en cuenta la necesidad de disponer de vacunas que tengan una amplia cobertura de serogrupos. ¿Qué pasó en Uruguay o qué ha pasado en Uruguay? Estos son datos que ustedes los conocen desde el año 1990 hasta el año 2017. Fíjense ustedes cómo han variado los serogrupos y sobre todo cómo se muestra acá bien la característica que tiene la enfermedad meningocócica, que generalmente evoluciona en brotes. En el año 1996 hubo un brote por el serogrupo C y se decidió implementar la vacunación de la vacuna polisacárida AC en los mayores de 2 años y con eso se logró controlar el brote. Después, en julio de 2001, hubo un brote localizado por meningococo serogrupo B y se decidió finalmente la introducción de la vacuna entre los 4 y los 19 años, la vacuna cubana BC, y también se logró controlar el brote. Desde ese momento no se han observado otros brotes epidemiológicos en Uruguay. Pero sí también es importante destacar que el grupo etario más comprometido son los menores de 5 años. Y aquí ustedes pueden ver la distribución global del número de casos desde el año 2001 hasta el año 2019, cómo hubo un menor número de casos en el año 2013 y a partir de ahí un leve incremento hasta el año 2019, 31 casos. Y lo que es importante ver también en este caso, donde vemos la distribución de serogrupos, que históricamente meningococo B ha sido la causa del mayor número de casos en Uruguay. En el año 2019, de los 31 casos que comentamos antes, 19 fueron por meningococo B, 4 por meningococo W y 1 por meningococo serogrupo C y 7 sin seroagrupar. Tengamos en cuenta que de estos 31 casos, 20 fueron en menores de 5 años y 11 en menores o igual a 1 año. Es decir, vemos cómo sigue siendo esta mayor número de casos en los menores de 5 años. Hasta ahora nosotros hablamos del porqué de hablar de la enfermedad meningocócica. Esto nos ha permitido tener y revisar algunos conceptos en cuanto a las características de la enfermedad, en cuanto a su transmisión, en cuanto a la distribución de casos, al número de casos. La pregunta ahora es, ¿para qué tenemos que conocer esta información? Para poder definir la mejor estrategia de prevención, que es la vacunación. Vacunas para la prevención de la enfermedad meningocócica invasiva han estado disponibles por más de 40 años. Han evolucionado, mejorado en su tecnología, en lo que es la cobertura de serogrupos y en la disponibilidad de las mismas. Actualmente, y sabemos que siempre estas vacunas son serogrupo específicas y que se disponen actualmente de 5, o sea, la cobertura para 5 serogrupos diferentes. Un elemento que es importante o que remarcar
que se hizo una encuesta en 8 países que participaron de la misma, en el cual se les preguntaba a los padres, se les hacía la pregunta sobre el conocimiento de la enfermedad meningocócica invasiva, específicamente de la meningitis meningocócica y de su prevención. Y lo interesante es ver que en 2 de 3 de padres desconocían que había una vacuna específica para meningococo B. Este estudio se hizo en Australia, en Alemania, en Brasil, en Grecia, en Italia, en España, en Reino Unido y en Estados Unidos. Y lo que se vio es que sabemos nosotros que muchas veces pasa que los padres, cuando hablamos de meningitis, no reconocen que también el neumococo produce meningitis, produce enfermedad invasiva, o el Haemophilus influenzae tipo B produce meningitis. Pero también es verdad que aún cuando hablamos de meningitis meningocócica, tampoco queda claro que existen diferentes serogrupos y diferentes vacunas para cubrir esos serogrupos. Vamos a hacer algunas consideraciones en relación al meningococo B, que es importante que tengamos en cuenta. Nosotros sabemos que esta vacuna llevó alrededor de 15 años de desarrollo hasta que en el año 2013 es aprobada inicialmente en la Unión Europea con un esquema 3+1 a partir de los 2 meses de edad. Esta vacuna es una vacuna en su momento de innovación porque utilizó una herramienta, una plataforma diferente a la que estaba disponible hasta ese momento. Hasta ese momento se disponía de vacunas polisacáridas y en las últimas de su generación, las vacunas polisacáridas conjugadas, para la cobertura de los serogrupos A, C, W, Y. El problema era el serogrupo B. ¿Por qué? Porque su cápsula, los antígenos capsulares, eran poco inmunogénicos debido a que contienen en su cápsula, en su constitución, ácido siálico, polisiálico, que está presente en tejido neural fetal. Por lo tanto, no podía utilizarse, no se puede utilizar para la fabricación de vacunas. Y tuvo que buscarse otra estrategia. Las primeras vacunas o las vacunas que se estaban utilizando hasta este momento eran vacunas hechas a medida, sobre todo de acuerdo a los diferentes brotes epidémicos, en donde se utilizaba la cepa incluida en el brote para la fabricación de las vacunas. Y son vacunas que utilizaran la OMB. Así tenemos el desarrollo de las vacunas como fue la vacuna cubana, vacunas en Noruega, vacunas de Nueva Zelanda, que eran específicas para la cepa contenida o que estaba ocurriendo en el brote. Con respecto a esta vacuna, el gran desafío que tuvo, vacuna que utilizó la vacunología reversa, fue poder cubrir diferentes serotipos y serosubtipos de meningococo B, es decir, no solamente el que está en una o que es causa de un brote epidémico, sino también para la mayoría de los serotipos y serosubtipos que están circulando en diferentes partes del mundo. Y de esta manera se partió del genoma de una cepa virulenta de meningococo B, se buscó cuáles eran las proteínas que podían ser candidatas para el desarrollo de una vacuna y se fueron seleccionando de acuerdo a su capacidad para expresarse en superficie, para producir una respuesta inmune y que esa respuesta inmune fuera bactericida. De 2.000 posibles proteínas candidatas de las que se partió, quedaron 3 que eran las mejores y que fueron la proteína de unión al factor H, el NHBA y el NADA, la proteína de unión al factor H, el FHBP y el NADA. Esos 3 antígenos originados de vacunología reversa se los unió a un cuarto antígeno que es la POR-A de la vacuna que se había utilizado en el brote de Nueva Zelanda, porque se sabía que era segura y además de la seguridad, esta POR-A cumplió y cumple un factor inmunomodulador en la vacuna en lo que se refiere a la eficacia y a la inmunogenicidad de esta vacuna. Entonces tenemos ahora a esta vacuna de una nueva tecnología, que es la vacunología reversa, que está constituida por 4 componentes.
Y es importante tener en cuenta que con que tengamos respuesta e inmunogenicidad a uno de estos componentes, hablamos de protección. Se aprobó, dije, en el 2013 en la Unión Europea y en el año 2015 ya se introdujo en el Programa Nacional de Inmunización del Reino Unido para su uso en los lactantes. Y ese mismo año se aprueba en Estados Unidos para su uso en los adolescentes entre los 10 y 25 años de edad. Actualmente, hasta el año 2020, estaba aprobada en más de 40 países, incluyendo 9 programas nacionales de inmunización. Se han distribuido más de 50 millones de dosis en todo el mundo, y sepan que los programas nacionales de inmunizaciones en los cuales está introducida actualmente son en Reino Unido, en Irlanda del Sur, en Italia, en Malta, en Andorra, en Lituania, en República Checa y también en Portugal. Se introdujo en octubre del año pasado y este año, hace pocos días, se introdujo en el Programa Nacional de Inmunizaciones de Francia. Actualmente la vacuna está aprobada en Uruguay. La aprobación, últimos cambios que hubo en la aprobación para su uso en los lactantes fue el 29 de abril del año 2020, en los cuales se define la posibilidad de utilizar un esquema 3+1 si uno indica la vacuna a partir de los 2 meses y un esquema 2+1 si uno introduce la vacunación a partir de los 3 meses de edad. Entonces, más allá del programa de desarrollo clínico que tiene la vacuna, es muy importante que ya tenemos datos de efectividad y de impacto de la vacuna. Es decir, tenemos datos de evidencia de la vida real o en la vida real. Antes de entrar y mostrarles algunos datos, quiero diferenciar dos conceptos que son diferentes. Un concepto que es cuando hablamos de datos de la vida real, que es el impacto que puede tener la vacuna en la vida real, y otro dato es la efectividad en la vida real. No quiere decir que yo voy a utilizar uno u otro concepto de acuerdo a lo que me convenga más, sino es lo que corresponda de acuerdo a determinadas características metodológicas. Sobre todo cuando hablamos de efectividad, nosotros hablamos del riesgo de enfermedad que tienen vacunados versus no vacunados, y cuando nosotros hablamos de impacto, hablamos de la reducción del número de casos una vez que nosotros instauramos la vacunación a lo largo del tiempo para una población elegible para la vacunación, independientemente del estado de vacunación, independientemente si recibió una dosis o más de una dosis, de acuerdo al grupo que corresponda. Por eso muchas veces los estudios de impacto dan valores más bajos si uno tiene en cuenta lo que es la efectividad, porque ahí pueden entrar en ese grupo que uno está evaluando personas que incluso no han sido vacunadas. Entonces, habiendo hecho este comentario, vamos a ver que existen ya, como decíamos, datos de la vida real y a su vez en diferentes escenarios. Por ejemplo, tenemos datos de manejo de control de brote en las universidades en Estados Unidos, en Saguenay-Lac-Saint-Jean, que es un área de una provincia de Quebec, que es una provincia de Canadá, y al cual voy a hacer algunos comentarios después. Tenemos datos de introducción de las vacunas en diferentes programas nacionales de inmunizaciones, como es Reino Unido, como es Italia, y también en octubre del año pasado se introduce la vacuna en Portugal en un contexto epidémico basado fundamentalmente en un estudio, caso control, que se llevó a cabo y que vamos a hacer también posteriormente un comentario. También tenemos algunas introducciones en calendarios regionales, como es Castilla-León en España, en Mallorca, y también en el caso de Australia Meridional, donde se hizo un estudio muy importante, que es el Be Part of It, que en adolescentes, al cual también me voy a referir posteriormente, y también lo comentamos porque hay datos muy interesantes con respecto a la aportación nasofaríngea en adolescentes, cuál es el impacto de la vacunación. Para mostrarles los resultados de la implementación de la vacuna en el Reino Unido, se mostró un impacto de la vacuna de meningococo B
que redujo un 75% el número de casos desde la implementación en septiembre de 2015. Fíjense que eran los números de casos pronosticados en la ausencia de vacunación, y cómo después que la vacuna se introduce en septiembre de 2015, han ido disminuyendo los casos y todavía siguen haciéndolo. Estos datos son específicamente los datos de Inglaterra. Pero también tenemos datos, como les decía, de Italia. Tenemos resultados de un estudio que evaluó la efectividad en Toscana y en Veneto, mostrando datos de efectividad mayor al 90%, con esquemas diferentes de tratamiento, en la Toscana del 93,6% y en Veneto mayor al 91%. Y también los datos que les decía del estudio caso control que se hizo en Portugal, que en realidad mostró sí una efectividad del 79%. Lo interesante de este estudio es que Portugal tiene una muy buena vigilancia en lo que es la vacunación, no solo para las vacunas que están incluidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones, sino también en aquellas vacunas que no lo están. Eso es lo que ocurrió con el caso de la vacuna de meningococo B. Y permitió llevar a cabo este estudio de casos control que mostró una efectividad del 79%, y esto fue uno de los elementos que favoreció la introducción al calendario de vacunación en lactantes en octubre del año 2020. También les dije que teníamos datos en el manejo de brote, y así es el caso de Saguenay-Lac-Saint-Jean, esta región dentro de la provincia de Quebec en Canadá, donde debido a un aumento del número de casos por meningococo B, un brote por meningococo B, se decidió introducir la vacunación desde los 2 meses a los 20 años en una población de 59.000 personas, que eran niños, adolescentes y adultos jóvenes, se cumplieron, un 83% recibió al menos una dosis, o sea, 49.000 personas, y demostró, esto fue en el año 2014, una reducción del 96% en la incidencia de la enfermedad, que de 11.4 bajó a 0.4, y se pudo observar un impacto global de esta campaña de vacunación de un 86%. Y lo referente a las universidades en Estados Unidos, desde el año 2013 a 2018 se produjeron 10 brotes por enfermedad meningocócica grupo B, en 3 en los cuales hizo la vigilancia, que fueron en Princeton, en Washington, y en Santa Bárbara, en California, y en Santa Clara, también en California. Se vacunaron más de 25.000 adolescentes. Se observó que no hubo ningún caso de enfermedad meningocócica invasiva en aquellos que habían completado el esquema de vacunación, y tampoco hubo ninguna alerta de seguridad cuando uno lo comparaba con el programa de desarrollo clínico de la vacuna. Y finalmente vemos los datos de Australia, que son datos también de impacto en adolescentes, en los cuales entre 16 y 19 años se vio una disminución en el número de casos de un 71%. Y además también lo que se pudo observar es que la vacuna de meningococo B, que fue utilizada, y con estos datos, que fueron alrededor de 30.000 adolescentes que se estudiaron, no demostró efecto, impacto en la aportación nasofaringea en el caso de los adolescentes. Por lo tanto, es un concepto muy importante que cuando nosotros queremos prevenir enfermedad meningocócica, tenemos que buscar efecto directo. Vacunamos al que queremos proteger. Y no solamente tenemos datos de impacto o de efectividad de la vacuna, sino también tenemos datos de seguridad en estos diferentes escenarios, al que se le suma también todos los datos que hay de la vigilancia post-comercialización de la vacuna. Sabemos que existen recomendaciones internacionales cuando debemos introducir la vacuna en un programa nacional de inmunizaciones, y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que en aquellos países que tienen incidencias mayor a 2 casos por 100.000 habitantes por año, debe introducirse en un calendario de vacunación, y cuando esa incidencia es menor a 2 casos por 100.000 habitantes por año, al menos debe estar incluida o recomendada para grupos de riesgo definidos. Este sería el caso de Uruguay, que tiene una incidencia estimada en 0.4
por 100.000 habitantes por año, y de hecho tiene recomendaciones, tiene la Guía Nacional de Vacunación en Situaciones Especiales del Ministerio de Salud, con recomendaciones del Ministerio, y también existen recomendaciones de vuestra sociedad, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría al respecto. Esto es una vacuna que no está incluida en el calendario, es una vacuna que no está financiada por el Estado. Pero hasta ahora nosotros hablamos del por qué, el para qué, y es importante ver qué pasó con la meningitis meningocócica durante la pandemia 2020 y 2021. Fíjense ustedes que nosotros hablamos de cómo era la transmisión de esta enfermedad. Dijimos que se necesitaba un contacto estrecho, de la secreción a través de gotas, del portador, y hablamos de la importancia de los factores que contribuían a la transmisión, como era el hacinamiento, infecciones virales previas, etc. Pero también lo que se vio es que la introducción de políticas de contención de COVID-19 y las campañas de información pública probablemente redujeron la transmisión de diferentes infecciones bacterianas de transmisión respiratoria, tales como neumococo, hemófilus y meningococo. Hay un estudio de la doctora Brueggemann que se llevó a cabo en 26 países diferentes, de 6 continentes diferentes, a través de una red, una iniciativa de una red de vigilancia de laboratorios, en el cual ellos hacían la vigilancia de infecciones respiratorias invasivas, en los cuales el origen de esta red, de esta iniciativa, fue a partir de COVID, pero permitió ser utilizada en otras circunstancias. Ellos empezaron a ver que había una disminución del número de casos de estas enfermedades bacterianas de transmisión respiratoria durante la pandemia. Y en realidad lo que observaron y lo que pensaron era, esto está disminuyendo, porque realmente están disminuyendo los casos, o en realidad hay menos reporte, por todo lo que significó las medidas implementadas con respecto a la pandemia. Lo que ellos hicieron es comparar otras enfermedades invasivas que no tienen transmisión respiratoria, como es por ejemplo el caso de Streptococcus agalactiae. Y lo que se vio que no había diferencia en cuanto al reporte de Streptococcus agalactiae, es una enfermedad que no es transmitida por vía respiratoria. Entonces ellos están, digamos, de alguna manera las consideraciones que ellos hacen es que piensan que estas medidas de contención han influido en el número de casos de estas infecciones bacterianas. Por ejemplo, de neumococo, ellos vieron que 4 semanas después de haberse implementado las medidas de contención, se redujo el número de casos, cuando uno lo compara con año 2018-2019, y esto es primer trimestre del año 2020, se redujo un 68% los casos de enfermedad, y a las 8 semanas de haberse implementado en un 83%. Esto también sucedió algo parecido para Haemophilus influenzae y para meningococo, con P estadísticamente significativas cuando uno compara en los diferentes años. Esto es muy importante porque lo que ha sucedido es que uno empezó a no ver muchas enfermedades, y esto es lo que hace poner en riesgo a lo que son las coberturas de vacunación. ¿Qué pasó en Uruguay? Fíjense ustedes que estos son el cuadro que vimos antes, y vimos la figura que vimos antes, y vemos cómo cayó el número de casos. En 2009 habían sido 31 casos, en 2020 fueron 5 casos, y esos 5 casos fueron todos por el serogrupo B, 2 casos de meningococcemia, 3 casos de meningitis. De estos 5 casos, un caso fue solo un mayor de 30 años, el resto menores de 3 años. Pero no pasó solo esto en Uruguay. Esto, por ejemplo, pasó también en Chile. Miren ustedes claramente cómo cae la enfermedad meningocócica invasiva en el año 2020 versus el año 2019, y sigue siéndolo hasta el año 2021, de acuerdo aquí hasta la semana epidemiológica 18. Esto es lo que digo, que es importante tener en cuenta que más allá de la disminución del número de casos, nosotros tenemos que seguir en alerta con la enfermedad, como pasa con esta, como con otras enfermedades, para que no ocurra la caída de las coberturas por la sensación de que esto no existe, no solo para nosotros, sino también en el caso y la información que uno da hacia los padres.
Fíjense ustedes esto, que es con el impacto que tuvo el COVID en Estados Unidos y el descenso de las coberturas de vacunación, como comparando entre 2019 y 2020, lo que está, la línea que es seguida son dosis no de influenza, sino de otras vacunas, y la que es cortada habla de sarampión, y vemos como claramente, una vez declarada la emergencia nacional, caen drásticamente las coberturas de vacunación. Esto no pasó solo en Estados Unidos, esto pasó en diferentes países del mundo, incluyendo la Argentina, donde sabemos que ya en el año 2019 habían caído algo las coberturas y fueron mucho más marcadas las caídas, entre un 40 y un 50% el año pasado, en el año 2020, y sabemos que con respecto a meningococo también, probablemente incluso la estrategia en el adolescente ha caído por debajo de un 30%. Entonces, se hizo una encuesta a Ipsos, GSK a través de Ipsos, hizo una encuesta a los padres en 8 países, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Argentina y Brasil. Esta encuesta era sobre la vacunación para meningococo, para prevenir la enfermedad meningocócica invasiva. Se realizó a 4.962 padres de niños entre 11 y 18 años en Estados Unidos, fueron 1.500 padres en Estados Unidos, y entre recién nacidos y 4 años en los otros países, alrededor de 500 padres en cada uno de los países que ustedes pueden ver aquí. Las preguntas entre las que se le hicieron, o las acá puse las más relevantes, ¿por qué pospusieron o cancelaron la vacunación? Esto es interesante porque, por un lado, saber qué es lo que hizo a que los padres vacunen menos. Uno son las medidas de confinamiento, la indicación de quedarse en casa, el miedo a contagiarse fundamentalmente en lugares públicos y la necesidad, en algunos casos, de cuidar a un enfermo que había contraído la enfermedad del COVID-19. Y la otra pregunta que les hizo es si iban a completar el esquema contra la meningitis. Y ellos dijeron que un 77% pensaba que sí iban a reprogramar, pero un 21% dijeron que no, y aún más, sobre todo algunos, un 11% que no, porque todavía seguían teniendo el riesgo de poder adquirir la enfermedad en lugares públicos. Fíjense ustedes la situación de Uruguay. Ustedes tienen un programa nacional de inmunizaciones que es universal, de acceso universal, gratuito, para prevenir 18 enfermedades infectocontagiosas. Ustedes tienen muy buenas coberturas de vacunación, pero sin embargo, cuando comparamos dosis administradas año 2019 y 2020, estos son datos del Ministerio de Salud, donde vemos también que se redujeron las dosis administradas de las diferentes vacunas y en los diferentes grupos etarios. Aquí vemos las vacunas de los 2 meses, vemos vacunas de los 6 meses, vacunas a los 12 meses, vacunas de la vacuna antihepatitis A a los 21 meses y las vacunas a los 5 años, al cual nuestro enfoque fundamentalmente está dirigido a este grupo de vacunación. Es decir, que vemos que ha impactado en las coberturas vacunales, en todas las vacunas, en los diferentes países en el mundo debido a la situación de la pandemia. Entonces, para terminar, quiero resumir diciendo que la meningitis meningocócica es una enfermedad de baja frecuencia, pero de un alto impacto social por su mortalidad y mortalidad asociadas. Que es fundamental conocer la epidemiología local para la toma de decisiones para su prevención y que la pandemia, sin ninguna duda, impactó en las enfermedades bacterianas invasivas de transmisión respiratoria. ¿Cuál es nuestro desafío ahora? Nuestro desafío ahora es, en lo que se refiere a meningitis meningocócica, también, así como continuar concientizando sobre la importancia de completar los calendarios de vacunación. Porque la pregunta que hago es ¿qué sucederá una vez atravesada la pandemia si no logramos las coberturas deseables para la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles? Y me gustaría terminar con las mismas preguntas que hice al comienzo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante que estemos en alerta, que todos esos conocimientos, esos conceptos que hice inicialmente, los tengamos en cuenta para meningitis meningocócica y para las otras enfermedades inmunoprevenibles.
¿Y para qué? Es lo que nos tiene que llevar a la acción. Esto es lo que nos tiene que llevar a la vacunación, porque es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Con esto termino y quedo abierta a las preguntas. Gracias, Entiendo que Gabriela. dejo de compartir, ¿sí? Sí, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Muy clara, yo ya estoy muy acostumbrada a escucharte, seguramente parte de la audiencia que está del otro lado también, porque por suerte has compartido con nosotros muchas actividades acá de Uruguay. Y te voy a leer una pregunta que llegó, que dice: excelente la información y conferencia, una pregunta frecuente cuando se hace la recomendación en niños menores de 5 años de BEC0, ahí no veo porque se me viene un cartelito, es si requerirán revacunación en adolescencia. Bueno, o sea que básicamente es esa, la consulta de si uno vacuna a los chicos cuando son menores de 5 años, si hay que revacunarlos cuando llegan a la adolescencia. Bueno, nosotros estrictamente lo que tenemos incluso en el prospecto de nuestra vacuna es que probablemente los grupos, sobre todo, no para la población en general, pero sí para los grupos de riesgo, pueden requerir revacunaciones y eso hay que adaptarlos a las recomendaciones oficiales. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces son diferentes las situaciones epidemiológicas en los diferentes países, así que uno tendrá que considerar la revacunación de acuerdo a la epidemiología local y a las recomendaciones oficiales. Bien. Acá aparece otra pregunta. ¿La vacuna para meningococo B se puede coadministrar con otras vacunas? Esta es una pregunta que siempre surge, esta interrogante, pero bueno, no está de más volverlo a aclarar siempre. Así que, Gabriela, la coadministración con otras vacunas, básicamente. Bueno, sí, en realidad sabemos que tenemos datos claros de la vacunación en el lactante y la posibilidad de coadministración con otras vacunas del lactante. Las vacunas, con todas las vacunas del lactante, incluso los estudios se hicieron con la vacuna hexavalente, con pertusis a células completas, a células con pertusis acelular, contiene los estudios que se han hecho con respecto a pertusis acelular, y se puede coadministrar, si bien, como decimos nosotros, en los países en los cuales se está administrando pertusis a células completas, no es una contraindicación administrar y poder coadministrar con la vacuna BEC0. Sabemos que justamente no es una contraindicación. Muchas veces el país del norte lo que hace es pone esta recomendación de estar atentos a que la posibilidad de la reactogenicidad, porque ellos no usan vacunas de pertusis de células completas y ellos utilizan solo vacunas de pertusis acelular porque consideran que es mucho menos reactogénica las vacunas de pertusis acelular. Pero vuelvo a decir, se puede coadministrar. La coadministración, además, con vacunas de sarampión, rubiola y papera también se puede dar, incluyendo varicela. Y también tenemos datos de coadministración con las vacunas ACWY, con CRM, que también yo sé que ustedes tienen vacunas con toxoide difterico, pero en el caso de específicamente lo interesante es que tenemos datos, incluso del estudio de coadministración con la vacuna MENAS-CWY con CRM, con Membeo. Es un estudio que se hizo en Latinoamérica, en Argentina y en México, y donde demostró que no hay interferencia al administrar ambas vacunas y que tampoco aumenta el riesgo de eventos adversos. Pero también es verdad que, como decimos lo mismo, si bien es importante tener los datos, y para nosotros es una manera de reforzar la posibilidad de administrar con la vacuna ACWY con CRM 197, también uno entiende que no debería haber una contraindicación para poder administrarla con otra vacuna ACWY, ¿sí? Como yo sé que ustedes tienen la vacuna con toxoide difterico, uno podría coadministrarla. Bien, gracias, Gabriela. Bueno, acá hay otra. Muchas gracias por la excelente exposición. ¿Podrías decirnos si hay perspectivas de refuerzos recomendados más allá de los esquemas propuestos? Bueno, quizás es un poco lo que dijiste. Bueno, acá al principio. volvemos con lo mismo, ¿no? Es un Sí. poco lo mismo. En realidad, nosotros estrictamente no tenemos datos justamente de la necesidad o el requerimiento de un booster, pero sí es verdad que uno piensa y sabemos, como sucede con todas las vacunas antimeningocócicas, que los anticuerpos caen
Y uno ahí, por eso es importante definir localmente la estrategia y la mejor estrategia en cuanto a la necesidad de un refuerzo, y por eso lo que uno considera y lo que está dicho en el prospecto de acuerdo a las recomendaciones oficiales, ¿no? Bien, creo que no hay más preguntas, así que bueno, agradecerte, Gabriela, de nuevo por estar con nosotros, agradecerles a ustedes también por permitirnos estar en la actividad de este Congreso de Infectología Pediátrica. Y yo simplemente para terminar, un minuto me tomo y recalcar el mensaje que Gabriela lo ha dicho durante la presentación en la importancia de nosotros como médicos en ver que esos esquemas estén completos. Ahora que acá hablo más de Uruguay, porque bueno, obviamente yo estoy acá en Uruguay y soy de acá, nosotros tenemos la presencialidad plena, por suerte, de todos nuestros niños en las escuelas. Y nada, recalcar no solamente el tema de la meningitis, sino de las demás vacunas, la insistencia en que todos esos médicos que ven niños en todo nuestro país, que insistan en que esos esquemas estén completos, porque por suerte, y esperemos que esto siga así, nosotros estamos controlando bastante esta pandemia y creemos que esto va a seguir así mejorando. Y bueno, y estos niños nuestros y nosotros también vamos a tener cada vez una vida más cercana a la normalidad que teníamos antes, y van a empezar esos contactos. Y bueno, y seguramente, así como mostraba el estudio que tú mencionaste, en donde veían que obviamente habían caído los reportes de estas enfermedades que se transmiten, igual que el coronavirus, por las secreciones respiratorias, estas enfermedades no se erradicaron y van a estar de nuevo presentes porque nuestros niños se van a estar relacionando como era antes. Así que nada, el mensaje es ese, ¿no? A seguir insistiendo en esos esquemas de vacunas que están en el esquema y son universales, y bueno, y cuando sea necesario, que esa consulta es más para cuando están con sus pediatras y con esas familias, en el caso de ustedes, bueno, hacer las recomendaciones que crean convenientes para cada una de esas vacunas que no están en el esquema. Muchas gracias.